Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio de su podcast de Heritage Experience. Recordemos, Heritage significa salvado y fuimos salvados para transformar. Hoy queremos cambiar un poco el clic, el modo del tema y vamos a enfocarnos más en liderazgo, en elementos básicos que aplicar de la vida, que me encanta, la vida del fútbol, a nuestra vida real, sobre todo en la formación de líderes. Y para eso traemos a un invitado de lujo, una persona que admiro, que respeto, que conocí tanto en el mundo del fútbol como fuera de él, autor, psicólogo, don Carlos Marín. Voy a permitirle a él que se presente. Carlitos, gracias por acompañarnos. Quisiera que le dijeras a nuestra audiencia quién es Carlos Marín. Bueno, Juanca, primeramente muchas gracias por la invitación a este podcast que estás abriendo, que me gustó mucho los temas. Y bueno, ¿quién es Carlos Marín? Bueno, primeramente soy un hijo de Dios, eso es lo que soy. Lo demás son cosas que he estado haciendo, pero lo que soy un hombre casado, tengo una niña de 12 años, tengo 14 años de casado. Me gusta el mountain bike, me gusta el fútbol, a todo deporte le hago, a todo soy malo, pero a todo le hago. Y me apasiona lo que hago. Ese soy yo. Bueno, hablar del currículo de Carlos Marín nos puede tomar todo el podcast. Admirable, de verdad que sí, pero sí me gustaría que nuestro público conociera un poco de por dónde has pasado y qué has hecho. Ok. Bueno, estudié psicología. Tengo una maestría en psicología del deporte y la actividad física en la Universidad Autónoma de Madrid. Y tengo una maestría de gestión de talento humano de la Universidad Fidelidad. Tengo un posgrado en neuropsicología de la Universidad de Ontario, Canadá. Y soy representante de la Sociedad Americana de Psicología del Deporte en Costa Rica. Y también, bueno, tengo una empresa de consultoría en psicología del deporte y psicología empresarial. A nivel de lo que he hecho, pues trabajo más que todo en fútbol. Allá cuando estuve en Madrid, tuve la oportunidad de trabajar en el Atlético de Madrid cuando estaba Carlos Bianchi. Los colchoneros. Los colchoneros. Y después con Pepe Murcia pude trabajar con jugadores de primera división como Niño Torres, Galetti, Leo Franco, Perea. Wow. ¿Verdad? Ese tipo de... Y cuando regresé a Costa Rica, inicié con... bueno, mi tesis de licenciatura la hice en Heredia con don Guillermo Fariña. Ahí tuve a Jafet Soto, tuve a todos esos jugadores, a Mauricio Ray, a Elvis Drummond, ¿quién más estaban ahí? Cristian Blanco. Hice mi tesis sobre rendimiento y ansiedad. Sí, afectaba. Hice mi tesis con eso. En base a esa tesis pude optar por una beca en la Autónoma de Madrid y ese mismo estudio lo hice con el Atlético de Madrid para la maestría. Entonces tengo los dos estudios y hice una correlación con ellos dos, que eso lo presenté en varias revistas de psicología del deporte en Estados Unidos y en España. Aquí en Costa Rica, cuando regresé, inicié con Heredia, me contactó un amigo, estaba con don Carlos Watson, Austin Berry. Era asistente de don Carlos Watson. Don Carlos Watson ya conocía la función de psicólogo deportivo. Inicié ahí con Heredia, no nos fue muy bien, quedamos eliminados con Pérez Celedón, en Pérez Celedón. Y después ahí me contactó Ronald González por una amiga en común y yo siempre he sido sapricista. Entonces a Heredia le quedó un gran cariño a Heredia. Es mi segundo equipo. Y trabajé con esa prisa 14 años. Y también estuve en la selección sub-20 de Egipto con Ronald. Ronald me pidió ayuda y estuve con ellos para esa selección. Estuve trabajando ahí. Más que todo, la mayoría de jugadores eran de Saprissa. De hecho, le decían a Sapricele. Ajá, ajá. Gran actuación, por cierto. Sí, quedamos en cuarto lugar. Mejor Correcto. Portero del Mundial. Sí. Esteban Alvarado. Mi querido hijo Esteban Alvarado. ¿Sabe cuánto lo quiero? Sí, excelente persona. Yo trabajé mucho con Esteban. Excelente persona. Con todos esos muchachos. Y después de ahí, ya estuve también con Justin en Jicaral cuando subió a Primera División. A nivel internacional estuve con el Pachuca y también estuve con la selección sub-15 de Puerto Rico. Estoy haciendo una pasantía allá. A nivel
iberoamericano, está dando, como estoy parte de la Sociedad Iberoamericana, pues he conocido todo Iberoamérica en base a congresos. Hace un congreso cada 2 años. En el 2016 se hizo aquí en Costa Rica, en el Estadio Nacional, donde se traen colegas de todo Iberoamérica. Y actualmente, bueno, inicié con un libro que es futbolísticamente, es un libro que escribí en el 2018 para el Mundial de Rusia. Y estoy ahí en plan de hacer otro libro para nivel empresarial. Estoy en eso, cogiendo material para eso. Y eso es lo que he hecho. Y me encanta lo que hago, es la consultoría. Sigo trabajando con jugadores de todos los deportes, no solo fútbol. Trabajo con mucha gente de tenis, de golf, que es un deporte muy élite acá. Y en básquet, en taekwondo, tenis de mesa, triatlón, atletismo, voleibol de playa, que me gusta mucho. De hecho, practico mucho voleibol de playa. Y entonces, en eso he estado. Bueno, impresionante, Carlos, de verdad que sí, tu carrera es impresionante y bueno, siempre me ha encantado el hecho de que el fútbol lo podamos aplicar al liderazgo, ¿verdad? Muchos principios del fútbol, de las técnicas, de la administración, de las disciplinas y demás, las enfocamos al fútbol. Futbolísticamente es un libro que habla mucho de la batalla mental, ¿verdad? Que se libra dentro de cada jugador, pero nosotros también, como líderes, como personas a cargo de empresas y demás, también tenemos que lidiar con eso. Así que háblanos un poco futbolísticamente, te paso el balón. Háblanos un poco de tu libro, de futbolísticamente. Bueno, futbolísticamente nació en base a que un amigo me dijo, mira, ¿por qué no haces un libro? Y así empezó. Le digo, sí, me dice, sí, porque me gusta lo que vos has hecho. Es Carlos Centeno, que es un amigo que aprecio mucho, no está en el país. Y me dice, no, yo te apoyo con el libro. Entonces le digo, no, hagámoslo, en lo que sus experiencias, en lo que ha hecho en el fútbol. Y así fue como comencé a montar mis experiencias que tuve con varios jugadores élite, lo que pasó con Keylor Navas cuando estuvimos trabajando con él, como por mi experiencia con los muchachos, lo que les ha faltado mucho es, yo veo que el alto rendimiento, no solo en el deporte, sino en la vida, son, bueno, más que todo en el fútbol, son como 4 áreas. De hecho, yo los pongo como un Ferrari. Un Ferrari ocupa 4 llantas. Usted puede tener un motor muy bueno, pero si no tiene las 4 llantas bien equilibradas, el carro no va a sacar su potencial. Y eso es lo que ha pasado mucho con la psicología del deporte, que se enfoca mucho en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte estratégica, correcto, pero en la parte mental no le dan la misma importancia. Entonces va ese Ferrari con una llanta más desinflada y son jugadores que no llegan a alcanzar su potencial porque no le han hecho un abordaje integral, que es parte de lo que yo he tratado de hacer con el Colegio de Psicólogos. Pues, bueno, también fui el fundador de la Asociación de Psicología del Deporte aquí en Costa Rica, COPDE. Fui el presidente y fundador, que todavía está la asociación. Y eso es el asunto de poder meter la ciencia dentro de la psicología deportiva. Porque antes había mucho de la parte motivacional, ¿verdad? Como algo, como que eso era nada más la parte motivacional, muy empíricamente, pero por la ciencia se ha dado cuenta de que el cerebro es el que toma las decisiones. Que eso es parte de lo que yo saqué la especialidad en neuropsicología, no solo a nivel deportivo, sino a nivel empresarial. Entonces, eso ha sido mi enfoque, trabajar desde el punto de vista de cómo a nivel cognitivo tenemos que desarrollar habilidades que en base a nuestras emociones son los dos que toman nuestras decisiones. Y eso también en el libro, interesante porque este libro, cuando doy algún taller y con varias empresas con las que estoy trabajando, se los enseño y que no son deportistas y me dicen, pero mucho de lo que vos decís ahí me está pasando a mí, o digamos, con la autoconfianza, cómo me cuesta a mí focalizarme en momentos de alta presión, cómo tener una fluidez mental en momentos críticos. Y eso lo aplicamos nosotros todos los días. Entonces, con respecto al liderazgo, que es algo que estamos muy carentes en muchas áreas, y en el fútbol es una de esas, pues este enfoque es lo que he querido pues transmitirle a los muchachos, en darles herramientas, porque muchos de nosotros sabemos el qué del asunto. De hecho, se mete a Google y encuentra el qué es la autoconfianza, qué es la automotivación, qué es el entrenamiento cognitivo, qué es cómo manejar las presiones, cómo manejar la rehabilitación cognitiva después de lesiones, el qué.
pero todo el mundo dice, sí, yo sé todo eso. Dígame el cómo. Claro. Y somos muy buenos de hablar el qué. Sí. Pero no decimos el cómo. Y para mí el cómo es más importante que el qué. Porque el qué ahí está Google. Usted puede buscar información. Y muchas veces a nivel empresarial y a nivel deportivo lo que quieren es el qué. Y el qué todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo dice, yo tengo goteras en la casa. Y usted llega y le dice, si usted tiene goteras en la casa. Sí, yo sé que las tengo, pero ¿cómo las tapo? Correcto. Y eso es lo que necesitan los deportistas, los empresarios, la gente. ¿Cómo yo puedo salir de esto? Hola, que estabas hablando de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes con los que yo he trabajado que estuvieron en divisiones menores y que, como dicen, subieron 5 cuando mucho? Más, cuando han más subido jugadores a primera división que se han vendido, por lo menos en esa prisa, fue en la generación de 2009. Después de ahí son a cuentagotas, pero se van diferente. Ahora muchos muchachos se van sin herramientas y regresan porque no tuvieron herramientas para estar allá, porque yo sé que hasta cruzar el charco es complicado, jugar en una liga más competitiva, porque no le damos herramientas. Y también me está pasando con muchos empresarios que son extraditables y no le dan herramientas para trabajar digamos, en multinacionales, en otros contextos culturales, y no saben manejar eso. Entonces, me ha ayudado mucho la parte deportiva y la parte empresarial a poder ayudarles a ellos desde el deporte a muchos y también a darles herramientas del cómo yo puedo trabajar esto. Y mucho tiene que ver con el liderazgo personal. Así es. De los que hemos estado envueltos en esto y nos ha tocado puestos de liderazgo, ya sea en la empresa, en el deporte y demás, nos hemos dado cuenta que a veces se enfoca mucho en la velocidad, en la táctica, en la condición física, en el conocimiento, en el manejo corporal, pero también hemos visto que casi siempre los partidos se ganan o se pierden por la condición mental. Esa es una realidad. Sin embargo, la presión que se puede ejercer de una final, de un trabajo, de un proyecto por terminar, el miedo a equivocarse, la confianza para asumir responsabilidades y tantas otras cosas, nos dejan con preguntas. ¿Qué papel juega la fortaleza mental en la diferencia entre el potencial y el rendimiento real? Claro, la fortaleza mental se tiene que entrenar. Así de simple. No por una charlita o por leerse un libro, vos vas a adquirirla. Te puede ayudar a tener información, pero en mi experiencia, en la parte empresarial y en la parte deportiva, es que tienes que entrar en un proceso. Y ese proceso es tal vez lo que mucha gente no le gusta porque quiere todas las cosas rápido. Y yo me he dado cuenta, digamos, en la última empresa con la que estuve, que es una empresa pública, donde trabajé con 114 jefaturas de esa empresa de una formación, de una metodología one-to-one, es que cada uno de ellos tenía situaciones que tenían que arreglar por sí mismos, independientemente que sean jefaturas o no, para poder dar su mejor rendimiento. Entonces aquí es donde yo hago el enfoque al liderazgo personal. Tenemos que trabajar muchas cosas personalmente antes de dirigir a otras personas, porque yo voy a dar lo que yo tengo. Y muchas jefaturas no les dicen eso. ¿Sí? Muchos son jefes por la cuestión del salario o del estatus y piensan que ser jefe es ser líder. Y eso no es ser líder. El jefe es una cuestión que le da la empresa. Es un título que se lo puede quitar también. Pero el liderazgo tiene que ir algo que es con autoridad. Y la autoridad a usted nadie se la quita. Usted lo pueden despedir, que si usted tiene una autoridad, usted lo vuelven a buscar porque tienes una autoridad. Y eso nadie te lo quita, a no ser que usted la pierda. ¿Verdad? Que uno pierde la autoridad por alguna decisión que haya tomado. Nadie te puede quitar esa autoridad. Y eso tiene que ver mucho con el ser del individuo. Ahora están comentando sobre los adolescentes, sobre propósito. Yo me he encontrado eso ya gente de nuestra edad, que nadie les dijo, es que yo soy, como me preguntaste, ¿y quién es Carlos Marín? Yo soy ese. Yo digo, bueno, no me dicen, no, ¿quién es? ¿Qué estudié? Bueno, ¿qué estudié? Así es. Eso así es otra cosa. Sí. ¿Quién sos? Se refiere a esencia. Esencia, eso soy. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Es una cosa. ¿Con quién vivo? Si tengo familia, todo Claro. eso es parte del ser, pero no es el ser. Eso es teóricamente. Pero estoy leyendo un libro que te lo recomiendo,
que se llama Piensa rápido, piensa lento. No sé si lo has leído. No lo conozco. Te lo recomiendo. Es de un colega, es un psicólogo judío. Ahí te paso el libro. Ganó el premio Nobel de Economía. Wow. Uno más. ¿Verdad? Entonces digo yo, un colega que gane el premio de Economía, un Nobel. Tengo que leer ese libro. Entonces él habla mucho sobre los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos son falacias que hemos creído y que las hemos aprendido y no sabemos que las hemos aprendido. Se llama aprendizaje implícito. Que lo aprendemos por modelaje, por nuestras familias, por nuestros papás, por el entorno. Y aunque nosotros creamos que es algo que no se tiene que hacer, a la hora, yo le digo, a la hora de los balazos, yo actúo con respecto a ese aprendizaje implícito. Y eso es lo que uno tiene que ir sacando, que cuando nacemos del espíritu, tenemos que entrar en un proceso de buscar cómo esos sesgos cognitivos me están a mí, porque esto yo lo he visto en la iglesia. Yo nací en una banca. Yo toda mi vida, yo nací en una banca, yo nací en una banca y conozco todo lo que pasa a muchos chicos en la iglesia. En una banca de iglesia. En una banca de iglesia. Y sé todo lo que pasa a nivel eclesiástico y cómo muchos discursos que vienen desde el púlpito uno los coge como una verdad sin derecho absoluta a decir, bueno, es que no es así. Sí. Entonces ahí dice Pablo, escudriñar todo, recoger lo bueno, desechar lo malo. Entonces hay muchas cosas que nos han vendido y que ha ido evolucionando, gracias a Dios, pero mucho es de costumbres y las creemos como una verdad. O comportamientos y los asumimos aunque creemos que no están muy correctos. Eso es lo que uno se encuentra ya cuando comienza a trabajar con deportistas y también con empresarios. Te voy a poner un ejemplo. Un sesgo cognitivo que se llama imparcialidad implícita, que yo lo pongo muchas veces, les digo una frase, una historia, y todos me dicen, no, tiene que haber sido el papá no, porque el papá falleció en un accidente. Entonces quedan, no, es que no puede haber sido. Y le digo, es que la mamá fue médico. Y entonces dicen, no, es que asumían eminencia médica a hombre. O un amigo mío que decían, yo no tengo nada contra las personas de color. Yo soy súper amigo de las personas de color. Pues la hija se hizo un novio de color, pero un hombre, ¿verdad? De color que parecen esos negros fuertes, ¿verdad? Un chavalazo. El hombre se le movió todo. Porque él pensó que eso lo había sanado. Pero no, era una cuestión de que no estaba confrontado hasta que no estuviera en su territorio, en su familia. Entonces ahí se dio cuenta que no lo tenía eso muy, muy trabajado. Y así uno se va a encontrar un montón de cosas. Y eso es parte de, digamos, que hablo yo en el libro, cómo podemos ayudarle, porque ese libro está más enfocado a, digo el qué, pero también doy muchas herramientas del cómo trabajar nuestro autolenguaje, cómo hablo sobre una cuestión que tenemos todos que se llama pensamientos negativos automáticos. Yo les pongo la pena. ¿Verdad? Esos penas los tenemos en todo lado, cómo trabajar con esas penas, y son cosas que en la Biblia ya están. O sea, el primer psicólogo fue Jesús. El primer psicólogo fue Jesús. Uno trabaja como psicólogo, trabaja mucho lo que es el aquí y el ahora, de la terapia cognitiva conductual. ¿Y qué dijo Jesús? No se afanen por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Esa es la esencia de la cognitiva conductual. Entonces, ahí cuando habla de los pensamientos negativos automáticos, hablamos del autolenguaje. Y cuando se habla de autolenguaje, ¿qué dice David? Alma mía, ¿por qué te bates en tu corazón? Sí. O sea, utilizó herramientas de psicología, solo que ahora le ponen otros nombres más científicos. Coaching. ¿Verdad? O el coaching o esas cosas, pero ya el Señor lo dijo. Entonces, parte de lo que estoy hablando, no solo a nivel deportivo, sino a nivel empresarial, es cómo Jesús, que es una charla que voy a dar más adelante, cómo fue su gestión con los discípulos. Claro. Estamos en The Heritage Experience, hoy con Carlos Marín, hablando de este libro. Futbolísticamente, Neuropsicología del fútbol, aportes y ejercicios para entrenadores y jugadores. Yo ya lo leí. No es solo para entrenadores y jugadores. Mucho de lo que está acá son principios elementales para el liderazgo. Así que recomendadísimo, ya lo saben. Carlitos, ¿dónde podemos adquirir el libro y dónde podemos contactarte para poder hablar del tema y escucharte como conferencista? No, con mucho gusto. Me pueden buscar por redes, por Carlos Marín, o también me pueden buscar por el nombre de mi empresa,
digamos que está aquí. Brain Business Sports. Sí, ahí está, ahí me pueden contactar. Y con mucho gusto pueden hacerme preguntas, preguntarme por el libro. Yo tengo mi consulta en Barrio Escalante, entonces ahí tengo el libro, porque yo tengo los derechos del libro. Ok, acá, ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, estaba en librería internacional, pues se agotaron. Pero yo tengo todavía unos, bueno, ahí te digo unos ahí, estamos, ¿verdad? Que Ajá. vos hagas lo que quieras con ellos. Pero ahí me pueden contactar y ahí tengo unos libros. Y si no, también lo he mandado hasta fuera del país. Ok. Lo puedo mandar por correos de Costa Rica. Entonces hay gente que también no puede venir. Entonces hay mucha disponibilidad para poderlos entregar. Bueno, ya saben, buscando a Carlos Marín en las redes sociales, Carlos Marín, y ahí podemos contactar a este gran profesional y buscar su libro. Carlos, una de las experiencias que hemos tenido es que hemos visto equipos, tanto empresariales como deportivos, con grandes estrellas, ¿verdad? Y uno le pone todas las esperanzas a que va a ser campeón o que va a sacar el proyecto de la empresa adelante. Y siendo equipos de muchísimas estrellas, de mucho talento individual, fracasan. No se logra el objetivo. Real Madrid hace poco, una serie de galácticos impresionante. Y lo ha hecho durante varias veces. Figuras y no consiguen los objetivos. Nadie duda de la importancia del talento individual. Me parece que tanto en una empresa como en una cancha son preciadísimos, son indispensables. Y también sabemos que los grandes jugadores pueden cambiar un partido con una sola acción. Esa es una realidad. Sin embargo, cuando las temporadas, cuando los proyectos se definen por detalles y cuando aparece la presión, la adversidad, las lesiones, los momentos críticos, entran en juego factores que son menos visibles, ¿verdad? Como la resiliencia, la cohesión, la confianza colectiva, la fortaleza emocional de un grupo. ¿Qué tiene más peso en el éxito de un equipo, de un grupo? ¿El talento individual o la fortaleza emocional y mental del grupo? Y yo creo que todo suma y es obligación de los que están dirigiendo eso conocerlo. Lo que pasa es que muchas veces que los que están dirigiendo no saben el entorno. Entonces se van mucho por el talento y no por su capacidad de deportivo, de su habilidad, de habilidades interpersonales, de poder ser equipo. Te pongo un ejemplo. Roger Federer. Vos sabes que Roger Federer juega muy bien al fútbol. No, no lo sabía. Ah, sí. Jugó en el Sion de Suiza. Cierto. Compañero de Álvaro Saborío. Alvarito Saborío, correcto. Okay. Entonces, llegó un punto en su carrera donde él dijo, le dijeron, o el tenis o el fútbol. Entonces le preguntaron, ¿por qué escogió el tenis? Y él dijo, así lo dice textual, pueden buscarlo en redes, es que yo soy demasiado bueno para depender de otros. Wow. Un hombre ubicado. Ahora, yo siento que hay mucha gente de que se equivocó de equipo o de deporte. O deporte. ¿Verdad? Que han sido mejor tenistas, que son muy individualistas. Entonces, a nivel deportivo, eso es muy importante, saber si el perfil de personalidad del individuo deportista se acopla a lo que quiere el técnico con respecto al grupo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de Mbappé con el PSG, con Luis Enrique. Te comento que Luis Enrique tiene un colega que se llama Joaquín Valdés. Es el psicólogo deportivo que ha trabajado con él desde la Roma, estuvo en Roma, estuvo en el Gijón, estuvo en el Barcelona, estuvo en la selección de España, ahora está con el PSG. Él es muy amigo mío. De hecho, hace como unos años UNAFUT lo trajo aquí a Costa Rica, porque yo los contacté para que lo trajeran. Entonces yo le comento a él sobre cómo ha manejado toda esta... Es que Luis Enrique sabe cuál es mi papel y sabe escoger los jugadores con respecto a su idea de juego. Entonces tiene que ver mucho con el liderazgo del entrenador. Y eso tiene que ver también con el liderazgo en las empresas. Te lo pongo otro ejemplo, lo que pasó con Carlos Ancelotti con el Real Madrid, ¿verdad? Que pudo ser campeón y todo el asunto, y él dijo, no, hasta aquí yo me voy, y cogió, primera vez que un técnico no brasileño dirige una selección brasileña. Así es. ¿Y por qué? Yo me puse a buscar, él escribió un libro, ha escrito varios, pero el último se llama Liderazgo Tranquilo, te lo recomiendo, en donde él habla cómo él pudo manejar
desde todos sus inicios este tipo de personajes. Y ahora por eso está en la selección de Brasil, porque los brasileños son complicados. Bastante, ¿Verdad? bastante. Y perdona que te interrumpa porque estamos contratiempo, pero no quiero finalizar sin preguntarte así que en breve me digas, este libro, ¿en qué puede aplicarse a los líderes, a los entrenadores, a los padres de familia? ¿Qué experiencias, qué aprendizajes pueden extraer de futbolísticamente? Sí, a nivel de todos, desde el entrenador de primera división hasta el padre de familia que quiere que su hijo mejore, al jugador que quiere mejorar en sus habilidades, de eso yo lo pongo atrás, a todos les sirve. A nivel empresarial, le puede ayudar a cómo manejar en momentos de alta presión, ¿verdad? A tomar decisiones asertivas, no decisiones por intuición, a manejar también lo que es la fluidez mental, a poner las emociones a favor y no en contra, porque eso pasa mucho, que las emociones son las que te manejan y no usted manejar las emociones, porque las emociones son implícitas al ser humano. Correcto, correcto. Y esto es parte, y también herramientas, porque doy herramientas, ejercicios prácticos para que puedan trabajar mucho lo que es la visualización, para que trabajen mucho el autolenguaje, pero principalmente es una herramienta para que puedan desarrollar su máximo potencial con gente que lo ha logrado. Entonces, eso, más que todo, yo tiro el cómo. Sí hablo del qué, de lo que se quiere, que todo el mundo tenga fortaleza mental, autoconfianza, pero ¿cómo puedo lograr yo eso? Primeramente, trabajando con uno mismo, porque usted va a dar lo que usted tiene. Sí, sí. Así de simple. Si puedes maximizar lo que sos. Sí, y como dijo Freud, lo que no sale de forma consciente sale de forma inconsciente, pero que sale, sale. Entonces, eso es lo que yo pongo, y también muy ligado a lo que es la palabra, que son los frutos. O sea, el fruto es algo que no tienes que pujarlo, es algo que sale natural. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y el fruto viene desde adentro. Y no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces este libro va muy enfocado a buscar cosas que yo tengo que trabajar como persona, independientemente de mi puesto, independientemente de mi función, sino como yo, como líder personal de mi persona. Y si ahí está Jesús metido en la ecuación, amén. Ese es el verdadero éxito. Gracias, Carlitos. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un placer y hemos Con mucho aprendido gusto. muchísimo. Los equipos que alcanzan la excelencia no son necesariamente los que tienen más talento individual. Y eso pasa en cualquier ambiente. Son aquellos que desarrollan fortaleza mental, resiliencia ante la adversidad y la capacidad de mantenerse unidos cuando la presión aumenta. La confianza, la disciplina, el manejo de las emociones y la claridad en los momentos decisivos son factores tantos como el conocimiento, la condición física, la técnica, la oralidad. Y al final, los que hemos vivido en el fútbol, este nos recuerda una gran lección para la vida. Las victorias más importantes siempre comienzan en la mente y se consolidan en el carácter. Gracias por acompañarnos. Este ha sido un episodio más de Heritage Experience. Los esperamos prontos y recuerden, Heritage significa salvado y fuimos salvados para transformar. Hasta la próxima.